¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @radionúcleo180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Desde Andalucía, saludos a Radio Núcleo 180. ¡Olé! Saudações do Brasil para a Rádio Núcleo 180. Uzbekistan'dan Radio Núcleo 180'ya Kata Saloma etames. From California, hello and greetings to Radio Núcleo 180. Estás escuchando Radio Núcleo 180, comunicación con valor. Sean todos bienvenidos a este programa. Con paz en armonía. Un espacio de apoyo emocional y acompañamiento espiritual con la pastora Irene Medina. Aquí, en Radio Núcleo 180. Comenzamos. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Es un gozo y un privilegio poder estar nuevamente con la mesa que me acompaña cada programa. Saludar a la gente de cabina que transmisión tras transmisión está ahí presente apoyando y sin ellos esto no sería posible. Gracias a todos ustedes que se conectan, gracias a todos ustedes que nos ven en vivo o nos ven después en diferido. Queremos darles las gracias por tantos años ya de compañerismo, de trabajo juntos. Y vamos a ser grandemente bendecidos. Hoy no es la excepción. Hoy tenemos un programa increíble, hoy tenemos un programa maravilloso. Y bueno, aparte de Ceci y de Edith, que siempre cuento con su apoyo, con su ayuda, con sus talentos, dones y habilidades, el día de hoy vamos a tener un programa maravilloso. Vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con el mes de octubre, que se celebra en octubre. Yo me quedé sorprendida de tanta cosa que hay. Pero la cereza del pastel es que tenemos una invitada maravillosa. Es una invitada especial. Es una mujer increíble, muy amada. Es mi hija mayor y yo le doy muchas gracias a Dios por la bendición que tengo de tenerla y de conocerla de muchísimos años. El Señor nos ha permitido como familia pastoral recibirla a ella y a su hermana dentro de nuestra familia y son familia por elección. Hemos decidido nosotros recibirlas y ellas han decidido entrar a ser parte de nuestra familia. Y bueno, quiero presentarles a nuestra preciosa hija Claudia Priscila Gómez Dávila. Y el día de hoy ella va a estar compartiendo con Ceci y con Edith. Yo tengo un compromiso que me acaban de notificar, voy a tener que salir, pero yo sé que te voy a dejar en excelentes manos, que vamos a estar, porque voy a tener la oportunidad de escuchar el programa y participar ahí en el chat. Vamos a pasar un día increíble, vamos a pasar un día maravilloso, sobre todo por el tema
sobre todo por el tema. El día de hoy estaremos hablando acerca, pues, de tantas experiencias vividas juntos. Tantos años compartidos, pues nos dejan una enorme cantidad de anécdotas, de historias, de aventuras, de cosas que salieron maravillosamente bien, de otras que no salieron tan bien, pero que de una u otra forma nos han unido. Y sabes, yo quiero decirte a ti que nos escuchas o que nos ves, no tienes idea la bendición que es para nosotros como pastores tener gente que nos ame, que nos acompañe por años, 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 y que estemos unidos no solo por la cuestión del trabajo del ministerio, sino que podamos estar unidos por lazos de amor del corazón, lazos familiares. Hemos decidido vivir juntos hasta el resto de nuestra vida, cuando el Señor nos llame a alguno de nosotros. Hemos prometido de ambas partes envejecer juntos. Y creo que eso es maravilloso. Hoy en las iglesias eso no se da. Hoy en las iglesias la gente llega, se congrega, participa, la exprimen o ella se exprime a la iglesia, y cuando ya no hay algo más, toma la decisión de irse y va a dar a otra congregación y el ciclo se vuelve a repetir. Pero contar con gente que te ame, a pesar de conocerte, con gente que haya hecho esa promesa de permanecer hasta que envejezcamos juntos, de estar en las buenas y en las malas, eso no es cualquier cosa. Por eso les garantizo que va a ser un programa inolvidable. Compártalo con otras personas, háblele, mándele mensajito a otras personas. Tenemos a La Paz Prisi en el programa, así que no te lo puedes perder. Edith, las dejo, Prisi, sí, las dejo, que el Señor las bendiga y que el programa sea maravilloso. Amén, que así sea. Pues bienvenidos a su programa, así con Paz en Armonía. Pues muy contentos de tener a nuestra gran invitada, que es nuestra pastora Prisi. Pues bueno, yo ya que puedo agregar, si ya mi pastora dijo todo lo que tenía que decir, Paz Prisi. Pero bueno, la seguimos haciendo de emoción, porque antes de que ella nos empiece a contar todas las anécdotas, que son bastantes y creo que en 1 hora y media no va a poder ser posible contar todas, pero sí. Dios le ha de verdad dado la sabiduría para haber sintetizado 35 años en media hora, hora y media. Sí. Y pues bueno, vamos a empezar con esto de las efemérides, porque usted ha de saber que el mes de octubre impactantemente tiene que ver con la salud a nivel mundial. Wow. Se celebran muchas cosas a niveles de salud, y el día de ayer, que fue el lunes 6, se celebró el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Esto se empezó a dar desde el 2012. En esa fecha decidieron que se llamase el día 6 de octubre el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. ¿Y qué es la parálisis cerebral? Pues bueno, para empezar, pues, es generar esa conciencia sobre esta situación, que es una condición que tienen algunos bebés, porque se nace con eso, con ello, y pues bueno, el Comité de Investigación de la Parálisis Cerebral es el que organizó toda esta parte para generar esta conciencia, y habla de esta discapacidad motora. A eso se refiere la parálisis cerebral en la infancia, y bueno, pues el objetivo de recordarlo es asegurar que la persona con parálisis cerebral tenga los mismos derechos, acceso y oportunidades que cualquier otra persona, promoviendo inclusión, investigación e innovación en el tratamiento. Es por eso que usted ha visto un poco ya más de rampas, porque algunos de ellos usan mucho lo que es la silla de ruedas, porque su motricidad no es muy gruesa, en el sentido de que no se pueden mover por ellos mismos, dependen totalmente de sus familiares. Entonces, el día de ayer estábamos recordando esa parte, y pues el 10 de octubre,
tiene que ver mucho con el Día Mundial de la Salud Mental. Ceci, ¿qué nos dices al respecto de eso? ¿Ya llegó Ceci? ¿Se las paso? Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos con ustedes un nuevo martes, muy agradecida con Dios, primero por la vida, después porque permite que nuestra pastora Pris esté aquí con nosotros. Es un privilegio tenerte. Y bueno, fue instituido el Día Mundial de la Salud Mental en 1992 por la Federación Mundial de la Salud Mental. Esto con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, y el objetivo principal es concientizar al mundo sobre los problemas de salud mental y movilizar y juntar y levantar más esfuerzos en apoyo de esta parte. Vemos que hoy en día la salud mental es algo muy, muy importante. Creo que a partir de la pandemia fue algo que hizo un parte de aguas. Sí, le dio una nueva fuerza. Así es. Entonces, bueno, pues estamos celebrando ese tipo de cosas en estos días. Como dice Edith, hay muchas cosas. La próxima semana diremos algunas más, pero hoy quisiera que comenzáramos. Vamos a comenzar y bueno, pues gracias Pris, gracias por estar aquí, Pastora Pris. Muchas gracias por estar aquí. Ella es pastora desde hace 25 años. Ha sido congregante de Iglesia Cristiana Grupo Vida Nueva desde hace 36 años. Ella estudió en la universidad y es dentista. Ha estudiado teología, tiene licenciatura en teología, en pastorado, y para nosotros es un honor. Además, ¿saben una cosa? Una vez el Señor me dio un sueño y me dio listones de colores para personas. Y un listón de color que me dio para la pastora Pris fue el listón rosa, que habla del amor. Ella es una mujer que ama sobrenaturalmente a todo el mundo. A mí me encanta su amor. Yo la conozco desde que llegué a Vida Nueva hace 22 años, 23 casi. Y bueno, el Señor ha sido bueno y maravilloso, dejándome tener a esta preciosa mujer a mi lado como mentora en su tiempo, consejera. Bueno, ¿qué les puedo decir? Pris, bienvenida, Pastora Pris, bienvenida. Gracias. Hoy, ¿qué puedo decir? Me siento sobrepasada de emoción de poder escuchar tantas cosas tan hermosas, por la gracia de Dios. Agradezco tanto al Señor por estar esta mañana con ustedes, por poder compartir este tiempo, este foro para decir tantas cosas. Cuando me decían cómo iba a ser la temática, yo dije, Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? 35 años son mucho tiempo y hemos pasado juntos tantas cosas, momentos de alegría extrema, de brincar hasta el cielo, momentos de suma tristeza, de partidas, de dolor, de pérdidas. Hemos vivido momentos de esfuerzo arduo, de sudar impresionantemente. Hemos vivido situaciones de aventura donde hemos gritado juntos. Hemos aprendido tanto, hemos recibido de parte del Señor su unción, su gracia. Recibimos juntos el nombre de nuestra iglesia, recibimos juntos la visión del Señor para nuestra iglesia, y ver a lo largo de todos estos años cómo Dios nos fue llevando de la mano, cómo fue enlazando personas, trayendo gente, poniendo recursos. Ha sido extraordinario. Ha sido algo extraordinario. Ha sido aprendizaje, ha sido crecimiento, ha sido vertirse en otros. Y bueno, como dice el apóstol Pablo,
retener lo bueno y desechar lo malo. Amén. Y eso es esta mañana con lo que quiero compartir, con todo lo bueno que me he quedado en todos estos años. Yo estoy segura que algo que me llama mucho la atención es el pastor y tú tienen como un temperamento muy similar. ¿Se te hace? Sí. Sí, y estoy plenamente convencida de que las aventuras geniales fueron impresionantemente geniales. Cuando yo llegué aquí a Vida Nueva, ya poco tiempo estuviste aquí en la iglesia. Y bueno, cuéntanos qué ha sido para ti como pastora. Es más, antes del llamado del pastorado. Yo quiero decirles que mi historia con el pastor Mario, con la pastora Irene, casi fue en conjunto con Raquel. O sea, pensaba en todas las historias y muchas, o el 80 y tantos % de esas historias son con Raquel y ellos, ¿no? O sea, vivimos muchas cosas juntas con ellos. Pero hablando del pastor Mario, mi primer encuentro con él como pastor fue un encuentro que fue un impacto, porque fue un encuentro en una reunión de jóvenes un sábado a las 4 de la tarde en su casa de ellos. Fue una reunión muy casual, porque era de jóvenes, pero lo primero que me sorprendió fue que no era una reunión como tan religiosa, como tan cuadrada de donde yo había percibido antes el cristianismo. Y cuando él comenzó a predicar, cuando él comenzó a hablar, exactamente yo lo veía tan dinámico, con tanta fuerza, con tanta pasión, con tanto ánimo, que cautivó, o sea, mi atención en todo lo que él hacía, cómo se movía, lo que él decía. Había una palabra en aquellos tiempos que tenía muy frecuente en su boca, que decía, pero métetelo bien en la cabeza. Y él frecuentemente hablaba acerca de métetelo bien en la cabeza y así, ¿no? Pero terminó por golpear mi espíritu y mi alma, porque él habló exactamente ese día de mi problemática, de lo que yo traía en el corazón. Yo traía en el corazón resentimiento, amargura, odio, falta de perdón, específicamente con mis padres, sobre todo con mi papá. Yo venía de una relación familiar muy complicada, y en mi mente yo venía con muchas cosas y muchas razones por las cuales no perdonar a mis padres. Y cuando él comenzó la prédica, comenzó diciendo, ¿sabías tú que Dios a ti no te ha llamado para juzgar a tus padres, sino para honrarlos? La primera pregunta, dije, ¿cómo me estás diciendo eso? Y empezó, y conforme él iba predicando, hubo un momento en la prédica donde yo pensé y dije, es que él no sabe cómo es mi papá. Por eso está diciendo eso. Apenas yo lo había terminado de pensar y él dijo, seguramente tú estás pensando que yo no sé cómo es tu papá y tu mamá. Y cuando él dijo eso, a través del don de ciencia en su vida, yo en ese momento derribé la muralla de la resistencia, porque entendí que era Dios hablando a través de él, entendí que era Dios hablando directamente a mi vida, y fue un día impresionante donde rendí mi vida a Cristo verdaderamente, con plenitud, con conciencia, con una entrega total. Decidí perdonar a mi padre, a mi madre, y en ese momento recibí la paternidad. Amén. Que yo necesitaba desde hacía muchos años. Y él ese día ellos decidieron, mi pastor y mi pastora decidieron amarme como hija y como oveja. Y empezó la travesía ahí. Pasaron muchísimas cosas. Podría decirles que con él vivimos nuestro primer campamento, nuestra primera puesta de tienda de campaña. Con él empezamos a disfrutar de cosas que nunca en mi vida había pensado que existieran. ¿Cómo cuáles? Pues eso, a lo mejor el irme a un lugar
Acampar, nunca jamás en mi vida había ido a acampar a ningún lado. El hacer una fogata, el pasar una noche con bombones, o sea, esas cosas que tal vez, no sé, tal vez para otros eran comunes, para mí no lo eran. Okay. Y entonces esa parte fue algo sorprendente. A los 2 años de estar en la congregación, mi mamá fallece de la nada. Un domingo antes la pastora hizo una predicación acerca del bautismo por fuego. Y entonces ella predicó acerca de la situación de estar dispuesto a entregar al Señor tus derechos, tus deseos y de dejarle al Señor todo eso. Eso pasó un 31 de agosto del 1991. Y el 1 de junio, el 31 de junio. Y el 1 de julio, mi mamá fallece. Y ahí, en ese tiempo, pude sentir el acompañamiento como de una manera tan cercana, porque fue un golpe, o sea, que no había así de que, pues, está enferma, pues, es que eso, o sea, no, fue algo así sorpresivo. Y entonces yo nunca había manejado dentro de mi propia familia una situación así. Estábamos ya solamente Raquel y yo, mis hermanos mayores no estaban en casa. Entonces era tener que asumir la responsabilidad de yo, pero yo decía, o sea, no, yo no sé. Mi papá me dijo, ¿sabes qué? Ustedes pónganse a cargo de todo, yo les voy a dar el dinero, pero ustedes solucionen. Y yo dije, ¿nosotros? O sea, ¿cómo? Y ahí llegaron mis héroes, mi pastor, mi pastora, y el pastor en ese momento hizo toda la parte legal, todos los trámites administrativos, toda esa situación que no tenía la menor idea. Hubo gente, por supuesto, estuvo también el pastor Fer ahí con nosotros, estuvieron otros hermanos que también fueron pieza importante, pero nuestros pastores hicieron ese coacheo, ese abrazo, esa red de apoyo para ayudarnos a poder enfrentar esta situación tan complicada. Y fue un tiempo de mucho impacto, de sí dolor, de sí tristeza, pero fuimos sostenidas por 2 manos de una manera tan extraordinaria que pudimos afrontarlo de tal forma que la propia gente que llegaba al sepelio llegaba y ellos lloraban y nosotros las consolábamos, ¿sabes? O sea, y yo decía, pues, ¿qué no era al revés? Sí, pero no era nosotros, o sea, no éramos nosotros. Yo sabía que era de ese saber que Dios estaba ahí, que Dios tenía un propósito, pero también de saber que estaba sostenida alrededor de mi vida por 2 personas tan importantes como lo son ellos. Mi pastor Mario, por el temperamento, me enseñó a enfrentar mis miedos. Yo era una persona sumamente temerosa, sumamente insegura, sumamente me paralizaba todo. Y él me acompañó para enfrentar esos miedos. El miedo más grande era mi papá. Ese era mi monstruo más grande. Yo le tenía pánico. Yo aprendí a tenerle miedo más que a tenerle amor o honra. Y él me enseñó, junto con la pastora, a enfrentarlo sin cruzar la línea del respeto. Fue un acompañamiento de verdad y una mentoría extraordinaria la que ellos hicieron con nosotras, porque lo hicimos juntas, Raquel y yo. Y eso nos dignificó a nosotras en la familia, nos dignificó en nuestro propio corazón y nos dimos cuenta que realmente Dios levanta la cabeza de aquellos que le creen. Y fue algo maravilloso. Una de las aventuras que sí pasé sola con él, una ocasión, un muchacho rompió mi corazón y me acuerdo que andaba yo con la capa caída y todo, y él fue, me acuerdo mucho, fue por mí
me llevó a la esquina de unas canchas que están cerca de mi casa. Había un rodete de piedra. Y ahí se sentó conmigo a escucharme, a consolarme, a abrazarme, a amarme, a afirmar quién era yo. Y me levantó para salir adelante. Él me modeló la palabra y me modeló que la palabra no puede estar en el vocabulario de un creyente, porque tenemos un Dios tan grande que no hay un no puedo posible. Claro. Me puso muchas veces en situaciones de alto riesgo para mí, muchas veces. Me puso en situaciones de alto riesgo, como de la nada pararme a predicar el evangelio en un panteón con muchas personas ahí, y yo nunca lo había hecho antes. Me puso en el riesgo de predicar la palabra 15 minutos antes de que terminara la adoración para preparar un sermón, cuando antes nunca lo había hecho. Me puso en alto riesgo haciendo muchas cosas que yo jamás pensé que podía hacer. Me puso en alto riesgo, pero cada riesgo que me presentó, en donde me puso, me ayudó a descubrir lo que Dios era capaz de hacer a través de mi vida. Amén. Hicimos tantas cosas juntos con el grupo de jóvenes que inició Vida Nueva. Hicimos tantas cosas con el pastor Fer, Raque, yo y unos jóvenes que ya en este tiempo no están, pero que en su momento hicimos cosas sorprendentes. Después empezaron a llegar otros, ¿no? Y llegó uno de ellos, el pastor Dani, y hicimos un montón de cosas. No sé, me acuerdo mucho cuando una vez llovió mucho, la lona se hizo un globo y llegamos a limpiar, y entonces yo llegué con una escoba y yo dije, voy a quitar ese globo de agua, piqué y ¡pum! Toda el agua me cayó encima, el pastor tirado en el piso, atacado de la risa, riéndose. Ese día reímos a carcajadas. Otra ocasión se nos descompuso un auto en una carretera, y vimos una experiencia sobrenatural de muchas cosas, de provisión de parte del Señor. Tenemos aventuras de muchas cosas. Mi pastor fue mi conejillo de indias en la universidad para atenderlo en su boca. Él cuenta una historia que no se las voy a contar porque es fea y esa no es verdad. Ahí digo. Pero él se prestó para esa parte, ¿no? De ser conejillo de indias mío. Estuvo ahí en el consultorio en la universidad. Fue un tiempo en donde aprendimos a servir al Señor juntos, a apasionarnos juntos, a soñar juntos. Cuando recibimos el nombre de la iglesia de parte del Señor, empezamos a pensar en todas las oportunidades y todas las cosas que el Señor nos daba. Hay muchísimas historias maravillosas que contar. Fuimos a dar serenata los 10 de mayo juntos a las mamás de la iglesia. Fuimos a hacer cosas como llevar despensas a la casa de la gente con necesidad. Salimos a evangelizar a las calles. Él nos acompañó haciendo cosas tan locas y tan extraordinarias en ese tiempo. Él nos apoyó, nos motivó, nos curó las heridas, nos limpió los raspones. Cuando Dios me empieza a mover a servirle en un ministerio, comencé sirviendo en alabanza. Y yo recuerdo mucho que el primer día que llegué al grupo de alabanza, terminando el ensayo y demás, dijo, bueno, ahora sí, vénganse. Y nos metió a una recámara. Había puros hombres en el grupo de alabanza cuando yo llegué. Y llegando, luego, la primera situación es, teníamos que decidir una situación disciplinaria para uno de ellos. Y mi primer día, ¿tú qué opinas? Yo decía, pero yo sí apenas estoy llegando, o sea, ¿por qué me preguntas a mí? Fue mi primer toma de decisión ministerial.
fue algo, o sea, a lo mejor para algunos pueden decir, no pasa nada, pero era para mí algo desbordante, o sea, iba en una sinergia de velocidad, o sea, impresionante, fue como correr a kilómetros por hora, sintiendo el aire emocional, pero también espiritual, pero también de carácter formándose en mi vida. El cincel y el martillo que Dios estaba utilizando para formarme era mi pastor y mi pastora. Y yo los veía como mis héroes, los veía como perfectos, como sorprendentes. A ella la veía hermosa, la veía sabia, inteligente, propia, correcta. A él lo veía apasionado, lo veía que el mundo se lo podía comer a trozos, lo veía tan fuerte, tan vital, tan... Yo decía, wow. O sea, ¿de dónde salieron ellos? ¿De qué madera lo sacaron, no? Para mí fue algo sorprendente el poder haber sido recibida en la familia de Cristo por ellos como mis padres espirituales, pero también de empezar a aprender en el caminar del ministerio. Estuve 6 años en alabanza, 6 años en donde me enojé con la pastora una vez, porque una persona del grupo de alabanza había cometido una cosa incorrecta y por culpa de él nos bajó del ministerio de alabanza a todos. Y yo estaba muy enojada con ella y yo decía, pero no es justo, ¿por qué me baja a mí? O sea, si yo no hice nada. O sea, yo no hice nada. Y empezó esa parte a trabajar y a forjar en mi corazón la obediencia, a forjar en mi corazón la sujeción, a formar en mi corazón el hecho de entender que a la autoridad de parte del Señor se le tiene que respetar y que se tiene que entender que Dios tiene un propósito, aunque parezcan las cosas injustas. Y bueno, Dios habló a mi corazón, Dios me permitió restaurar eso y entender. Tuvimos que pasar varios domingos escuchando al pastor Mario dirigir la alabanza. Wow. O sea, sí saben lo que es eso, ¿no? Sí, no es cierto. Y cantaba trigo soy, no es cierto. Fue un mientras tiempo. No haya cantado la de cansados del cansino. Bueno, no, sí, porque sí, él sí. la cantaba. Sí, O cantábamos. sea, la cantaba. Cansado del cansino. Del Fer y la Paz. Pero bueno, fue un tiempo bien tremendo. En el grupo de alabanza aprendí muchas cosas. Aprendí lo que significaba trabajar en equipo. Ahí aprendimos a hacer pies, a venderlos, a ir a los tianguis a vender hamburguesas para comprar equipo. Ahí vivimos juntos el que entraran a la iglesia y nos robaran el equipo. Ahí él nos acompañaba cuando nos invitaban a cantar en otros lugares. Aprendimos el sentido de cuerpo, la necesidad de mantenernos juntos. Cada vez que alabábamos y adorábamos al Señor de verdad. Al principio en su casa era con una guitarra con un hoyo, ¿sí? Pero la presencia del Señor descendía. Amén. Y aprendimos que para que la presencia del Señor descienda no se necesitan tantas cosas, solo corazones que estén dispuestos a adorar y el Señor se derrama. Tiempo después, cuando el Señor se activa en mi corazón el llamado pastoral, gracias a él. Estábamos en un culto allá en la Unidad Morelos y él estaba predicando y en ese momento él dijo en su predicación un ejemplo y dijo, imagínense que el Señor llame al ministerio pastoral a Prisi. Y cuando él dijo eso, en ese momento el Espíritu Santo apagó las luces de todo lo que estaba sucediendo alrededor. Y el Espíritu Santo me recordó un sueño que yo había tenido hacía muchos años, que había sido tan contundente, pero que en ese momento yo no había entendido qué significaba. Pero en ese momento, cuando él dijo eso, él activó la revelación de parte del Señor para que yo pudiera entender ese llamado pastoral para mi vida. Pero
ahí comenzó la lucha con ese llamado aterrador. Yo decía, pero es que esto no, o sea, no puede ser, o sea, se habrá equivocado Dios, se habrá equivocado, o sea, no puede ser, o sea, yo no soy, o sea, yo no puedo, pero al mismo tiempo me golpeaba en mi mente y en mi corazón el pensar, el no puedo, no debe de estar en tu mente y en tu corazón. Luché por muchos meses con ese llamado, con esa situación en mi espíritu. Dios hizo muchas cosas, Dios me permitió ir a España, y estando en España el Señor confirmó el llamado a través de una persona que no me conocía, un español, y el Señor confirmó mi llamado a través de él. Yo decía, Señor, o sea, fue algo muy impresionante. Y cuando regresé de España, todavía tardé un tiempo antes de hacer una cita con ellos para poder hablar, porque yo no me la creía. Claro. O sea, mi primer pensamiento era compararme con ellos. O sea, compararme con ellos como pastores. Y yo los veía tan extraordinariamente sorprendentes. Y yo me veía a mí misma y yo decía, no, pues, o sea, como que cuando, ¿no? O sea, nada que ver. Sí, yo los veía así. Y yo me veía así. Y yo decía, ¿cómo? O sea, jamás en la vida. O sea, ¿cómo? No. O sea, Señor, ¿estás seguro? Después de mucha lucha, mucha resistencia, mucho tiempo de búsqueda del Señor, el Señor a través de la palabra me confirmó, a través de gente que, aún de oposición. Y cuando hablé con ellos, me acuerdo, estábamos en la sala de su casa, sentados a una mesa redonda, que tiene una aventura en esa mesa. Lili, estando bebecita, rompió un frasco de eugenol en esa mesa, y para tratar de limpiarlo, lo limpió con su suéter tejido. No, bueno. La casa de los pastores olía dentista por meses. Sí. Pero esa mesa... Y el suéter jamás se le quitó. Yo creo que el suéter lo han de haber tirado a la basura. Yo creo que sí. Alrededor de esa mesa comimos, reímos, lloramos, muchísimas cosas pasamos juntos. Alrededor de esa mesa hice los osos más grandes de mi vida. ¿Cómo cuál? Creo que alguna vez lo conté. Una vez estábamos en una reunión de ancianos y nos iban a presentar al nuevo contador de la iglesia. Y entonces, cuando yo llegué, ya estaban la mayoría y estaban comiendo pastel. Entonces, yo llego caminando, subo las escaleras bien rápido y pues, como soy yo, ¿no? Veo a una persona, un varón sentado que me estaba dando de la espalda, y yo estaba segura que era uno de los ancianos de la iglesia. A la hora que levanta el plato para comer el pastel, yo le empujo la cabeza sobre el pastel. Es que así eran, o sea, de verdad, de repente, nunca me pasó a mí, pero yo las veía, y de repente tú las veías caminando y pum, se pellizcaban una pompa. Bueno, hacían cada cosa, de verdad, o sea, iba caminando, por ejemplo, y de repente veías una cabeza aquí, ¿no? Y él iba caminando así muy feliz, como si trajera un balón aquí y un cuerpezote acá atrás. Así eran, de verdad. Hoy son tan pastores, tan así, que te dices, y luego, ¿qué pasó? Y la persona que con la que yo le clavé el pastel en la cara, no era el hermano que yo pensaba, era el contador. Y cuando volteo y lo veo, o sea, él volteó a mirarme y yo dije... De colores te pusiste. Sí, no, yo me quería morir de la vergüenza. Yo dije, Dios mío, Bienvenido, le dije. Sí, no, el pastor Mario le dijo, esto es para que sepas de lo que somos capaces si tú no llevas bien la contabilidad de la iglesia. No, o por ejemplo también, exacto, la novatada. Cada que había alguien en la reunión de ancianos, sí, alguien nuevo, también le hacían algo. Hacíamos toda una parodia de alguna situación que lo espantara. O sea, así que lo espantara para que la persona así como que, o sea, no sé, cosas así.
pues broma, la verdad, o sea, que hoy digo, padre mío, o sea, ¿cómo nos atrevimos? Pero sí, cosas muy, muy fuertes, ¿no? O sea, Y situaciones. veías las caritas de las personas nuevas así como que, y se iban palideciendo así tú, y ellos, pero sí bien contentos y felices. Sí. No, yo vi a mi pastor, por ejemplo, en un en un congreso de líderes y de jóvenes, ser lanzado por el Señor junto con la Raque. Nosotros siempre hemos sido abundantes en el cuerpo. Pero cuando llegamos a la iglesia éramos más abundantes. Y fuimos a un congreso de pastores y de líderes a Ciudad Juárez. Y oraban por las personas y de verdad que el Señor se manifestaba de manera poderosa y la gente salía literalmente como disparada, ¿no? Entonces mi pastor en su amor y su inocencia se para atrás de Raquelina para tratar de detenerla. O sea, imagínate, ¿no? Oran por Raque y Raque sale volando y atrás mi pastor. Eso yo no lo vi, me lo contaron, pero sí. Pero fue algo, fuimos a otro congreso a Puebla y dormimos en una en una casa a desnivel en el suelo. Y los hombres estaban en la parte de abajo del desnivel y las mujeres estábamos en la parte alta, ¿no? Pero justamente en la línea de divisoria estaba el pastor abajo y Raquelina arriba. Raquelina durante la noche se da la vuelta y le cae encima. Y le cae encima al pastor Mario. Ay, ¿cómo que? Por eso, o sea, hay tantas cosas, o sea, tantas anécdotas. Una vez salimos a evangelizar aquí, vestidos de payasos. Y no, mi pastor de verdad, sorprendente, o sea, era otra persona. Se juntó con otra hermana que también se vistió de payaso con su traje comprado, así súper lindo, ¿no? Ajá. No recuerdo si su traje era del rojo y el de ella verde, o el de ella verde y el del rojo, pero Creo era que el del rojo. El de él me parece que era rojo, Ajá. era rojo y el de ella era verde. La hermana es alta, muy alta, y el pastor pues es bajito, ¿no? Todo, lo bueno se da poco, ¿no? Ajá. Y cuando los veíamos juntos, pues empezó la broma de la jitomata y la perejila. Eso sí ya me tocó verlo. Tengo, un sinfín. Cantaba, cuando la pastora estaba embarazada de Lili, resultó que estaba embarazada, le cantábamos en su panza, el Señor Jesús es tu pastor. Y cantábamos a Lili desde que estaba ahí. Por eso, hoy que se está casando, porque se está casando en partes. Ajá, sí. Hoy que se está casando, disfrutamos tanto porque la disfrutamos desde que fue concebida. La disfrutamos desde que estaba en el vientre de su mamá. Le cantamos. Ella conoce nuestra voz desde ese tiempo. Esas cosas son cosas inolvidables, o sea, increíbles. Bueno, y me regresé, pero luego llegamos al punto de la mesa donde me había quedado ahí alrededor y en esa mesa yo les compartí con mucho miedo también, porque dije, pues no sé ahora ellos qué me van a decir, ¿no? O sea, de qué se fumó, ¿no? Y entonces yo les empecé a contar todo lo que el Señor me había dicho. Y fue sorprendente que mientras yo hablaba, ellos se miraban y se reían. Y yo decía, ¿se están riendo de mí o qué, no? Y cuando yo terminé de hablar, la tendencia de nosotros es que cuando nos resistimos tanto a algo y de pronto somos convencidos, ya nos vamos hasta el otro extremo. Porque ya me pensaba en el otro lado del mundo haciendo cosas, ¿no? Y entonces ellos en la prudencia y en la sabiduría y en la unción que el Señor les dio, me acuerdo mucho que ellos dijeron, cuando tú llegaste a la iglesia eras como una pared llena de hiedra. Y a lo largo de todos estos años el Señor ha ido quitando la hiedra para dejar ver esa pared limpia. Y nosotros ya sabíamos que Dios tenía ese llamado para ti. Cuando ellos dijeron eso, yo me quedé con mis ojos cuadriculados porque mi última esperanza es que ellos
Mi última esperanza es que ellos dijeran, no sirves para No, ¿de cuál te fumaste? Sí. Pero cuando ellos dijeron sí, o sea, yo dije, ¿en serio? Fue algo muy impresionante. Obviamente me ubicaron, porque yo venía desbordada en mi mente con muchas cosas. Claro. Y ellos tuvieron que ubicarme, a ver, mira, no, primero va a ser esto, después va a ser esto otro y demás. Y empezaron a dirigir mi camino, o sea, cómo tenía que ser, ¿no? Y comencé a pastorear una iglesia pequeñita en la colonia Emilio Chuaifet, en donde yo equivocadamente dije, Señor, que ahí me pase todo lo más feo que me tenga que pasar. Fíjate qué le pides a Dios. Y sí, fue hecho. El Señor me lo concedió. Hágase en la tierra lo que se pide en el cielo. Y el Señor me permitió vivir muchas cosas muy complicadas ahí. Pero mis pastores me corrigieron, me respaldaron, me secaron las lágrimas de los primeros golpes de la ingratitud de la gente, del ministerio pastoral. Muchas veces fueron tajantes conmigo, fueron muy firmes y me dijeron, esto definitivamente no, esto sí. Fueron el regulador humano que Dios utilizó para forjar en mí el llamado pastoral. Ahí entró en mi vida o en mi caminar el pastor Dani y empezamos a trabajar pastoreando jóvenes aquí en la iglesia. Algo maravilloso, sorprendente. Dani, todo un fresa total. Un chico, si me ves, ¿no? Si me permites. Siempre súper bien vestido, perfumado, guapo, arreglado, o sea, así, ¿no? Bien combinado. Bien combinado, no, la estética era... Sí. Era sigue. Sigue. Sí, solo que ahora ya después de 4 hijos la cosa es distinta. Sí. pero ya no es su prioridad, pero aún lo logra. logra. Pero ahí empezaron muchas aventuras juntos con el pastor Dani en el pastorado, con los jóvenes, en trabajo con jóvenes. Pero los pastores siempre estuvieron ahí de cerca conmigo. Yo pensaba, hubieron 3 momentos en mi vida donde yo me enojé muchísimo con mi pastor. 3 momentos en mi vida en donde yo estaba indignada con mi pastor. La primera vez que me indigné con él fue cuando una ocasión yo fui a consejería y yo les dije, oye, yo ya llevo no sé cuántos años siéndole fiel al Señor, amándole, sirviéndole, haciendo todo lo que Él me dice, dejando todo lo que tengo que dejar, obediente soy, tengo pura palomita. Eso pensaba yo. Y yo les dije, pero, pues nomás no veo claro, ¿dónde está mi compañero? Soy pastora, un pastor. O sea, no, todavía no era pastora, creo. Creo que no, todavía no era pastora cuando ese conflicto tenía. Ah, ok. Y entonces yo dije, ya no, o sea, ya me merezco tener mi pareja. O sea, como que ¿para cuándo? Y la pastora sonrió y el pastor me dijo, oye, Prisi, ¿tú nunca has pensado que tal vez el propósito de Dios para tu vida sea que te quedes soltera como el apóstol Pablo? ¿Qué le haces? Y yo dije... ¿Enardeciste? No, me rasgué las vestiduras, o sea, dije, esto jamás. O sea, esto ya es demasiado. Sí. O sea, sí, pero no tanto. Entró dentro de mi corazón una indignación y un coraje. Y la voz del enemigo diciéndome en la cabeza, ¿ves? Estos son unos abusivos. Claro, ellos ya están casados y tienen su hija. Te quieren solo para ellos, mira. O sea, fue no sé, o sea, la entrevista duró mucho más tiempo, pero yo ya no oí nada. O sea, en ese momento te bloqueaste.
Yo ya no vi lo que les dijiste, ven mi mano, pues les da la espalda. O sea, les tenía mucho respeto, no me atrevía a decirles en ese momento absolutamente nada. No, claro. Pero en mi corazón y en mis pensamientos yo estaba sumamente enojada. Yo me fui a mi casa y todo el camino iba como o sea, refunfuñando contra ellos, y yo le decía a Dios, ¿por qué lo permites? O sea, ¿cómo se atreven a decirme tantas cosas, no? Yo estaba indignada, peleada, enojada, y de verdad, ese momento fue un momento crítico donde el diablo susurró una cantidad de pensamientos a mi cabeza, en donde estuve tal vez así, de olvidarme de todo lo que el Señor me había dado. Pero un día estaba yo hincada orando, porque eso sí, yo seguía peleando, pero con Dios, ¿no? ¿Cuántos días pasaste haciendo todo eso? Semanas. No fueron días, fueron semanas. Semanas. Y uno de esos días, de tantos que yo iba y lloraba y le decía al Señor, y por favor, y hazme justicia, y cállale la boca, o sea, muchas cosas. Pura tontería. Y junta, además. Toda junta en una sola persona, no podía caber tanto, ¿no? No, sí cabía. Sí. Hincada yo estaba orando y yo le estaba diciendo otra vez al Señor, Señor, es que mira. Y entonces sucedió que Dios habló y me dijo, todavía yo no te lo he pedido y mira cómo te pones. Cuando el Señor me dijo eso, me sentí tan avergonzada. Claro. Y el Señor me empezó a recordar momentos en donde en intimidad con Él y en adoración con Él, al lado de ellos yo le decía al Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Haz de mí un vaso nuevo. Rómpeme, quebrántame. Quiero ser un vaso para ti. Me rindo, te entrego todo. Y cuando yo vi esa imagen y escuché su voz, me acuerdo que caí tendida en el piso con la cabeza pegada frente al suelo y le pedí 1000 perdones a Él por mi necedad, por mi torpeza, por todo lo que había en mi corazón en ese momento. No, ese día terminé con unos ojos saposos impresionantes, o sea, mis ojos terminaron hinchados y pues tuve que regresar a aquella mesa a pedirles perdón. Claro. A pedirles perdón por todo lo que había pensado acerca de ellos y a renovar mi pacto con ellos una vez más. Amén. Esa fue una experiencia que marcó mucho mi vida, en donde entendí que los pastores no siempre nos van a decir lo que queremos escuchar y que a veces nos van a confrontar de una manera contundente. Después de haber renovado ese pacto y ese compromiso, hubo una vez un culto especial de ministerios, y en ese culto de ministerios, en el 2008, nos entregaron este tubo que representaba la estafeta que nos estaba siendo dada para continuar la carrera, un culto de unciones en el 2008. Y mi tubo ya está viejito, despostillado, pero aquí está. Amén. Y cada vez que yo lo veo, el Señor me ratifica el llamado, el compromiso, la fidelidad que yo pacté con Él y con mis pastores. La segunda vez que me enojé con mi pastor fue cuando Dios me mostró que mi pastor era humano. Que no era ese superhéroe perfecto. De tiempo completo. Que era humano.
que era humano, que era falible, que tenía errores, que tenía fallas. Me enojé con él y me enojé conmigo. Pero aprendí que Dios no usa gente perfecta. Que Dios no usa gente inalcanzable. Que Dios no usa gente que tiene puras palomitas y que siempre trae su capa. Que Dios usa a gente imperfecta para que no olvidemos que el único perfecto es Él. Amén. Y Dios me llevó a perdonar su imperfección, a reconocer que no puedo exigir de alguien lo que yo no puedo dar porque tampoco soy perfecta. Así es. Mi pastor me enseñó a pedir perdón aunque seas pastor. Me enseñó a que pedir perdón es muestra de transparencia y no de debilidad. Así es. Me acompañó y me apoyó a hacer cosas locas. Una de las más locas, que estoy segura que a él no se le olvida, ni a mí tampoco, ni a muchos que estuvieron ese día. Hicimos un culto haciendo una representación acerca de la persecución en Sudán, porque estábamos tratando de lograr que la iglesia pudiera hacer conciencia de misiones en un lugar donde el evangelio era causa de muerte, el ser cristiano era causa de muerte. Y armamos un plan en donde ellos iban a estar los dos, iban a estar adelante con Lisbeth haciendo algo, y de pronto iban a entrar unos encapuchados con armas falsas para hacer toda una pantomima de que los iban a matar si no negaban su fe, que iban a matar a su hija si no iban a negar su fe. Pero la gente de la iglesia en general no lo sabía. Lo sabían gentes específicas que sabíamos que tenían problemas de salud o situaciones de riesgo, pero la demás gente no lo sabía. Fue una experiencia tremenda. Los hombres se ponían atrás de sus esposas. La gente estaba tirada en el suelo debajo de las sillas. En aquel tiempo todavía no estaba la construcción como estábamos en obra negra, estaba bajita la barda, y hubo gente que quería saltarse por la barda para atrás. Hubo gente que se salió corriendo y que no regresó a la iglesia nunca. Al otro día, todo esto cobró de alguna manera su sentido y su propósito dentro de la iglesia, porque la gente entendió de manera vivida lo que representaba ser cristiano en otro lugar donde ser cristiano era ser perseguido. Pero al otro día en la mañana, muy temprano, recuerdo que yo todavía estaba dormida, el pastor me llamó por teléfono y me dijo, Prisi, tenemos un problema. Y yo le dije, sí, pasa, dime qué hacemos. Y me dijo, ustedes me dijeron que Dios les había dicho que hiciéramos lo que hicimos ayer. Ahora necesito que le preguntes al Señor qué hacemos, porque me acaban de hablar por teléfono que nos van a demandar por lo que hicimos en la iglesia. Y yo dije, ¿qué? Para mí fue así como que, ¿cómo, no? Y yo le dije, pastor, pues legalmente no tengo la menor idea de qué vamos a hacer. Eso no lo sé. Si hay que sacarle la muela a alguien, pues yo se la saco, pero no creo que eso no opere en este sentido. Si quiere, mediamos con su vitalicio la arreglada de los dientes, ¿no? Pero yo le dije, pues, pastor, si hay que ir, si hay que hacer, pues cuenta con, yo sé que Dios nos va a respaldar porque yo estoy segura que eso que hicimos fue de parte del Señor. Yo estoy segura que eso que hicimos venía de parte del Señor. Y bueno, yo me acuerdo que él se rió al otro lado del teléfono, se rió de lo que yo le dije y me dijo, todo va a estar bien. Y sí, Dios en su fidelidad y en su amor no permitió que pasara ninguna situación legal, gracias a Dios, ¿no?
Él nos acompañó en un proyecto que se llamó Proyecto Sal, en donde hicimos muchísimas cosas para evangelizar, para alcanzar a Coacalco. Hicimos una caminata de oración en donde subimos hasta el cerro y ahí tenemos una grabación de cómo los espíritus demoníacos se manifestaron cuando fuimos a reprender y se escuchaba los gemidos de los demonios. Él estuvo con nosotros acompañándonos en la formación después de otro ministerio que se llamó Derek Main, que fue el Ministerio de Jóvenes Adultos, que fue algo de verdad maravilloso. Fue algo hermoso. Ahí surgieron matrimonios que hoy están sirviendo al Señor. Wow. Entre ellos el suyo. Entre ellos el mío. el pastor Dani y la pastora Carlita, Mitzi y Roger, Raquelina y Alfredo, Gabo y Kenia, Moni y Joaquín, y bueno, matrimonios que algunos ya no están dentro de la iglesia, pero que todavía están en el Señor y que están en otro lado sirviendo, ¿no? Pero fue un ministerio de verdad cuando nos reuníamos, la presencia del Señor, cuando nos reuníamos a adorar, o sea, no necesitábamos a veces ni siquiera palabra. Adorábamos de una manera tan preciosa que había palabra profética, don de ciencia, revelación, o sea, cosas sorprendentes. Así es. Dios de verdad nos regaló la bendición de estar en una iglesia donde nuestros pastores nos permitieron hacer y ser cosas inimaginables. O sea, y también que cuando se hacían cosas que ellos no llegaban y a ver, apagan todo eso y cada quien se va a su casa. De sí me acuerdo mucho. Fíjate que la mayoría de las ocasiones cuando tuvimos que sentarnos para escuchar corrección, generalmente siempre fue aparte. O sea, aparte, sí, ¿no? Mucha prudencia. Ajá, siempre fue aparte. La verdad fue un tiempo de verdad. Yo le digo al Señor, qué padre juventud me regalaste. Sí. O sea, la verdad fue algo maravilloso. Fue un tiempo de amistad. Se forjaron amistades entrañables. O sea, amistades con gente que yo sé que ya no nos vemos diario, pero hay cuando yo vengo aquí a la iglesia y veo a Gabo, o sea, es mi vecino también, es mi vecino. Pero no lo veo. Claro. Trabajo, pero cuando estamos, o sea, hay una conexión. Mónica está en Querétaro y no la veo, pero cuando nos encontramos, o sea, hoy ver, por ejemplo, a Yadis en Ministerio Transformador, para mí es guau. O sea, se forjaron amistades, relaciones. Nunca me imaginé que aquel peloncillo que llegó a la iglesia, al que ministré, al que enseñé, al que lo acompañé, a mi cuñado, lo acompañé a cambiar de look a la estética para cambiarle el peinado de quesito Oaxaca y que se peinaba de quesito Oaxaca, se le daba largo el cabello y se lo acomodaba para taparse la pelona. Y yo decía, ¿qué es eso? O sea, no. Y lo llevé, lo acompañé a la estética en el eje 8 y ahí le cortaron el cabello por primera vez como joven. Moderno. Y bueno, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? O sea, mucho del trabajo que el Señor me permitió hacer con Alfred, hoy me siento tan agradecida porque ahora no solamente es mi hermano en Cristo y en su momento mi oveja, sino también mi cuñado y mi amigo. El esposo de mi hermana. No, bueno, de Raque, ¿qué te puedo decir? O sea, sí. Raque es mi hermana de sangre, pero es mi hermana del alma, del corazón.
La Raque es la Raque. Es una mujer que ha marcado mi vida y ha sido una pieza importante de muchas cosas, aún ahora a la distancia, o sea, ahora que estamos ahí en San Felipe y que ya no estamos tanto aquí en Coacalco, ella es un vínculo a través del cual yo puedo saber lo que puedo pedir, lo que puedo interceder, la necesidad que está sucediendo acá. Y para mí Raque sigue siendo alguien, y seguirá siendo toda mi vida alguien indispensable en mi vida. Y bueno, no sé cuánto tiempo me falta, pero... Todavía. ¿Sí? Media hora. Okay. Dale. Mi pastor y mi pastora nos ayudaron, esa parte me la salté, a que Raquel y yo fuéramos restauradas como hermanas, porque obviamente cuando nosotras llegamos al Señor, nuestra relación estaba rota, o sea, no existía una relación entre ella y yo. Raquel y yo teníamos una enemistad, como la enemistad entre Esaú y Jacob, por la predilección, en mi pensamiento equivocado y necio, de mis padres hacia ella. Y era real. Pero sí fuiste consentida. Pero había una enemistad muy fuerte entre ella y yo. Había un abismo que nos separaba. Y mis pastores trabajaron no solamente en ayudarme a reconciliarme con la paternidad y la maternidad de mis padres, sino para reconciliarme con mi hermana. Hicieron tan buen trabajo que yo no puedo verme experimentando todo lo que he experimentado sin ella. De hecho, les decía hace un rato, yo pensaba en este programa y pensaba, Raquel tiene que estar ahí, o sea, porque todo lo que les he platicado lo vivimos juntas. Yo le doy muchas gracias a Dios por ese tiempo de amistad, de hermandad, de lazos, de unión, de soñar cosas juntos, de alcanzar cosas juntos. Este lugar, venir a limpiarlo, venir a Raque un hermano le dejó caer un martillo en la cabeza. Sí. Ella pateó un carro a un señor. Sí, una vez estábamos aquí en un culto y entonces Raquelina sale de la iglesia e iba para los salones. Y cuando ella sale, ve a una persona dentro del auto de un muchacho del grupo de alabanza. Uh-huh. Y cuando lo ve, Raquelina le dice, ¿tú qué estás haciendo ahí adentro, no? Y entonces, no es cierto, salte. Lo jala Raquelina del carro, ¿no? Y le dice, tú esto y lo otro. Y Raquelina así casi le da una patada, ¿no? Al chavo, o sea, y toda la gente de aquí que está alrededor, nadie fue para decir, oye, yo te ayudo, ¿no? O sea, todos mirando. Y la Raque peleándose con el tipo, todo espantado y demás, sale corriendo y se va. Y Raquelina llega indignada, me acuerdo, a la puerta de aquí de la nave y dice, es que mira que hizo, que tornó y que quién sabe qué, y que no sé cuánto. Raquelina estaba indignada. Y con guaraches. Y traía chanclitas. O sea, sí. Imagínate, el patadón con la chancla, se le sale la chancla a la mujer. Y resulta que cuando ya termina el culto y le platica al pastor lo que había pasado, el pastor empieza a poner pinta. Y le dice, pero Raque, ¿cómo se te ocurre hacer eso? ¿Qué tal si hubiera traído un arma? ¿Qué tal si te hubiera clavado una navaja? ¿Qué tal si hubiera sacado una pistola? Tú tenías que haber venido y hablar con los de servicios y que los de servicios. Y cuando el pastor le empezó a decir eso, Raquelina como que empezó a dimensionar todo lo que había pasado. ¿Y qué creen que hizo? Lloró. ¡Ay, no! Mi Raquelita comenzó a llorar del espanto. Pero ella me decía, y eso que no me caía tan bien el hermano del carro. Imagínense lo que ella es capaz de hacer con los que nos aman. Uy, sí. O sea, no, si hubiera sido mi carro lo hubiera matado. Sí, yo creo que sí. Ella hubiera corrido por el cuchillo a talentos.
O a ver de dónde se lo agencia Sí, sin soltarlo. Hubiera ido ahí a la barbacoa del señor. Cuchillo. No, o sea, no, Raquel, o sea, hay tantas cosas de verdad que no me podría pasar mucho tiempo hablando de todo lo que mis pastores y la gente de la iglesia ha hecho con nosotros. ¿Y la pastora mamá? Fíjate que la pastora mamá fue algo distinto, fíjate, la vinculación yo creo que como lo que tú decías al principio, por temperamento, el conecte con el pastor en esa parte fue muy rápido, o sea, fue así, ¿no? Como natural, pero con la pastora fue de una manera diferente por temperamento. Con ella yo aprendí a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través de la disciplina, de la estructura, a través de las formas, a través del orden, a través de eso que yo por temperamento no tengo. ¿Sí me explico? Entonces, ella estuvo presente en esa formación de firmeza, de orden, de enseñarme. Yo tuve una abuelita muy cristiana. Y mi abuelita fue la clásica que me enseñó a siéntate bien, no abres las piernas, no pongas los brazos sobre la mesa, o sea, esa parte, ¿no? Mi pastora hizo eso en mi vida, en esa etapa. O sea, siéntate bien, no truene la boca. O sea, no en esa parte de los modales, sino en la parte espiritual, en la parte de carácter. Me enseñó lo que no debo de hacer, la parte de la prudencia, porque yo era de las que me trepaba a los árboles, le clavaba el pastel al invitado, o sea, hacía cosas que, ¿no? O sea, muchas cosas locas que, no. Que hoy la pastora Pris ya no eran no propias, puede hacer. ya no podía hacerlas, ¿no? Entonces, ella me enseñó esa parte del orden, de lo correcto, de la prudencia, del recato, de la templanza, de esa parte es la parte en la que, pero yo creo de verdad que con ella la situación maternal fue como creciendo, o sea, comenzó así chiquita y ha ido creciendo. En el caso del pastor fue como muy intensa desde el principio, o sea, fue así como desbordante, así como, sí, como ese correr en moto, así que la cara te sopla. O sea, ese ímpetu de él de paternidad era así como subirme en la moto. Y con la pastora ha sido como siéntate y escucha. Detente, ponle alto. A ver, dominio propio. Y creo que esa maternidad es la que ha trabajado en mí, en mi vida, de una manera sorprendente. O sea, ¿Y tu mamá pastora? Mira, mientras no les cuento, cuando viene la parte de la boda, o viene más bien la relación de noviazgo, fue una etapa de miedo a lo conocido. Yo tenía pánico de la entrevista con mis pastores cuando íbamos a hablar acerca de nuestra relación de noviazgo. Y Roberto tenía pánico a lo desconocido porque él no sabía a qué iba. Pero eso nos hizo buscar, y en lo personal a mí me hizo buscar confirmación tras confirmación respecto a la situación de mi relación con Roberto. Y yo le pedí al Señor que Él hablara de verdad, de una manera clara, contundente, para confirmar que realmente Él era el esposo que Dios tenía para mí. Yo le tenía pánico a mi padre, pastor celoso. Yo le tenía pánico a mi mamá, pastora, llena de número 1, número 2, número 3, o sea. De cuadratura. Ajá, de estructura, o sea, yo tenía pánico. Robert no podía menearle a la taza del café de lo que le temblaba la mano en la entrevista. Pero Dios fue tan bueno que en esa cita espeluznante
Dios nos mandó guaruras. Y Dios mandó a David y a Narda como la boca de él para afirmar y confirmar lo que el Señor nos había dicho. Wow. Y esa tarde en aquel restaurante, cuando hablamos acerca de todo, yo veía las caras de mis pastores y yo sé que había shock en sus mentes y en sus corazones porque ellos tenían en mente situaciones de una manera diferente. Pero Dios tenía otros planes. Y la respuesta de mi pastor fue, la escribí. Okay. Yo no puedo ir en contra de la voz de Dios. Y si Dios ha dicho sí, yo no puedo. ¿Quién soy yo? Negarme a lo que el Dios dijo. Y ahí se subió a la barca y empezó la aventura. Y una vez superada esa cita y esa situación, comenzaron los preparativos de la boda. Y mi pastor se convirtió en el procurador. Porque procuró que mi boda fuera única. Procuró que mi boda fuera inolvidable. Procuró que fuera como yo la deseaba. Procuró que toda la iglesia hiciera suya mi felicidad. Procuró que no nos faltara nada. Él y mi pastora hicieron, junto con mis amigos, mis hermanos de ministerio, hicieron de mi boda algo inolvidable. Que nunca imaginaste, superó tu expectativa. No, nunca, jamás. O sea, primero pensé que no me iba a casar. O sea, pensé que no Sí, iba. después de aquella plática y No, bueno, es que es otra historia, pero yo en esa oración aquella noche yo renuncié a querer, o sea, Señor, te entrego el derecho de casarme. Pero el Señor después nos llevó a un lugar, el Señor nos dio nos dio palabra de que nos casaríamos. Y ese día mi pastor me dio un golpe en la espalda que casi me saca los riñones, diciéndome esa promesa es para ti. Y bueno, pues ellos se convirtieron e hicieron todo lo posible para que tuviéramos una luna de miel hermosa. Ellos se emocionaron y lloraron de alegría con nosotros. Ellos nos representaron, nos llevaron, hasta el hotel en donde nos quedamos la primera noche. Y ellos no sé dónde tienen esas fotos, por cierto, porque nos tomaron fotos cuando Roberto me cargó con mi vestido de novia entrando a la habitación del hotel. Bien de película. Sí, de película. Yo no sé la vi. dónde está esa foto, pero tiene que estar ahí. Mi Ahí raqueta. tiene que estar. Seguro. No sé dónde, pero ellos estuvieron ahí con nosotros y al otro día en la mañana nos llevaron al aeropuerto y nos enviaron de viaje de luna de miel. Al regresar de la luna de miel, nos sentamos nuevamente ya ahora como casados y empezamos a compartir la carga que el Señor ha puesto en nuestros corazones sobre la iglesia en San Felipe, que todavía no era llamada como tal iglesia. Ellos nos empezaron a compartir la situación de la iglesia, cómo se encontraba, las condiciones y demás. Y bueno, nos casamos el 14 de enero del 2006 y para finales de enero del 2006 empezamos a servir en San Felipe. Este año que entra cumplimos 20 años de casados y 20 años de pastores allá. En este transcurso de tiempo nos enviaron con nosotros a trabajar al Ministerio de Evangelismo, aquí los anoté para que no se me olvide ninguno, Alabanza, estuvo con nosotros un tiempo Gabo, Panderos, estuvieron allá también gente de Panderos, Enseñanza, estuvo Chivis Pérez estuvo ahí con nosotros, Coquito, Connie, estuvo también obviamente el Ministerio de Matrimonios, Carlitos y Lulú, Ya, Carlos y Lulú. hasta hoy, ¿no? Ellos siguen allí de verdad de una manera maravillosa acompañándonos.
Facultem, Goza, Comi, o sea, fuimos bendecidos, de verdad, fuimos ayudados en ese sentido y yo agradezco muchísimo al Señor porque en estos 19 años y meses contando, ellos han estado ahí acompañándonos. Nos han dado el espacio para ser autónomos sin dejar de ser vida nueva. Hijos, iglesia, hija. Nuestra iglesia ama, respeta y honra a nuestros apóstoles porque ellos saben lo que ellos representan para nosotros. Este vasito que traigo aquí, esta recipiente, es otro símbolo que en una ocasión, en una reunión de ancianos, nuestros apóstoles tenían una vasijita de estas más grande. Y en esa reunión a nosotros los ancianos nos dieron esta pequeñita. Y ellos se comprometieron a vertir sobre de nosotros de lo que el Señor les había dado para que después nosotros virtiéramos en los demás. Y cada vez que yo veo esta, yo sé que el Señor la ha llenado a través de sus vidas y Dios me ha permitido vaciar de eso sobre esa iglesia que el Señor nos ha dado. Amén. Hemos vivido muchas cosas en esa parte maravillosas. Mi esposo y yo hemos vivido cosas hermosas. Vivimos tiempos difíciles como matrimonio y también recibimos ministraciones por parte de nuestros pastores. Nos acompañaron en ese tiempo difícil. Carlitos y Lulú lo hemos tratado de seguir haciendo con ellos de manera sistemática para mantener el matrimonio pastoral, porque no es fácil. No. Y ellos han sido una pieza muy importante a la que yo agradezco a mis pastores que nos presten para seguir bendiciendo nuestras vidas. Amén. Y bueno, nos casamos, pero pues queremos empezar a hacer descendencia. Y pues no pegaba la cosa. Pasaron varios años hasta que llegó el momento en donde decidimos obviamente ya buscar la ayuda médica y pues se nos da la respuesta de que tanto Robert como yo ya no tenemos la capacidad físicamente hablando de poder tener un hijo. Esa situación pega fuerte en el corazón cuando tú tienes pues esas expectativas, ¿no? Sin embargo, nosotros yo ya sabía que había una posibilidad por la edad que yo tenía. Yo me casé cuando tenía 36 años, o sea, ya el parque de diversiones estaba un poquito oxidado. Y bueno, pues empezamos en la búsqueda, mis pastores estuvieron ahí con nosotros, tuvimos alguna oportunidad con un ministerio para poder ver la posibilidad de la adopción. Vivimos una experiencia muy dolorosa. Mi pastora, yo me acuerdo tanto esa vez, tuvimos la oportunidad de conocer a una beba, tenía esa beba como 6 meses, y bueno, estaba ahí casi todo ya hablado para que se nos otorgara esa beba en adopción. Me acuerdo que fuimos a visitar a la bebé, nos dejaron cargarla, estar con ella. Nos tomamos fotografías con ella y cuando la pastora, nunca se me va a olvidar, cuando Roberto le enseñó la fotografía de la bebé a la pastora, él la estaba cargando, mi pastora lloró y decía, se parece a Roberto. Y ya, o sea, ya era un hecho, ¿no? Ya era un hecho que la tendríamos con nosotros y ya habíamos pensado en su nombre, después les voy a decir cuál. Pero sucedió lo inimaginable y por medio de una llamada telefónica las personas de este ministerio nos dijeron que no, que todo el proceso, toda la situación que habíamos hecho había quedado concluida y que no se nos iba a dar en adopción esa bebé. Fue un golpe, o sea, horrible, porque nosotros ya habíamos
creado pues toda una expectativa, ¿no? Fue una cosa muy dolorosa en la que una vez más nuestros pastores nos acompañaron. Lloramos, pero creo que Roberto había hecho un vínculo muy profundo con esa bebé. Y al que más le pegó eso fue a Robert. Le dolió tanto que él me dijo, no más, no vamos a seguir buscando porque esto duele demasiado. Y en ese momento, él por su lado y yo por el mío, Dios movió en nuestros corazones cosas y renunciamos. Y le dijimos al Señor, Señor, te entregamos el deseo de nuestro corazón de ser padres. Te lo entregamos, es tal vez nuestro derecho, pero hoy lo entregamos. No vamos a pelear, ni a dejar de servirte, ni a cortarnos las venas, ni a abandonar, porque no tenemos un hijo. Hoy renunciamos a eso y te lo entregamos. Y bueno, pues, así como a Abraham, cuando él estaba a punto de sacrificar a Isaac, Dios nos detuvo. Y un domingo estábamos en la iglesia, yo había dejado mi celular en la parte de arriba de donde teníamos la oficina pastoral, y había dejado mi teléfono ahí, y cuando termina el culto, por fin, y me desocupo de todo lo que tenía, subo y veo mi celular y me sorprendí. Jamás en mi vida había recibido tantas llamadas perdidas. Creo que eran como 50 llamadas perdidas de Raque, de Ceci, del pastor, de la pastora. Y yo decía, ¿pero qué pasó? Yo me espanté, o sea, terrible, ¿no? Y cuando llego, el pastor le llamo y le digo, ¿qué pasó, pastor? No, necesitamos que en este momento de manera urgente vengan porque ha sucedido una situación que necesitamos hablar con ustedes. La verdad, pues tú piensas mil cosas, ¿no? Yo dije, Dios mío, ¿qué hicimos mal, no? O sea, tú piensas, ¿no? ¿Qué metí la pata o qué? O sea, no sé, mil cosas. Y cuál va siendo nuestra sorpresa, que cuando llegamos, yo veía la cara de todos de esa risa picarona de yo ya sé lo que va a pasar, pero no te lo digo. Pero la de ellos era... Pero nosotros así como que, ¿qué onda? O sea, ¿qué va a pasar? O sea, sí. Y cuando el pastor nos sienta, a Robert y a mí nos dice, hay la posibilidad de la adopción de un niño en tal y tal y tal y tal situación, para mañana. ¿Quieren ser padres? O sea, así fue un pan, o sea, no. De nuevo. No, es que es como que se muere algo, como que resucita algo, como que crece algo, como que, o sea, fue algo sorprendente. Yo dije sí, o sea, casi en inmediato, ¿no? Yo vi en Robert así como pensar por un momento, precisamente por lo que habíamos vivido, pero igual después, o sea, después de un instante, él dijo sí. Y al otro día, al otro día en la noche, recibimos a nuestro hijo. Ellos estuvieron con nosotros, Raque y Alfredo estuvieron con nosotros. Cargamos a nuestro hijo por primera vez a unos días de haber nacido, 3 días de nacido. Y fue una experiencia verlos a ellos tan emocionados, a Raque y a Alfredo llorando con nosotros de emoción, felices. Esa noche teníamos que llevar a nuestro hijo al doctor porque estaba muy enfermo. Y ellos hicieron la cita, con su primera cita pediátrica de nuestro hijo, pero teníamos que ponerle un nombre porque pues la pediatra nos iba a decir cómo se llama. Y ahí esa noche lo recibimos más o menos como a las 6:30 de la noche. La cita con la pediatra había sido a las 12 de la noche y en esas horas teníamos que elegir un nombre. Y empezamos a pensar en muchos nombres.
Raque, Alfredo, el pastor, la pastora, Robert, yo, hasta que decidimos ponerle Ari Asher, que significa pequeño león feliz. Y ellos nos acompañaron a la cita, nos dejaron ahí, se fueron. Y si yo pienso en uno de los regalos más hermosos que el Señor me ha dado a través de mis pastores, pues ha sido ese. Amén. Tener a Ari con nosotros de la manera tan sobrenatural, maravillosa y sorprendente como llegó a nuestras vidas. Tuvimos la oportunidad de presentarlo aquí en la iglesia y mis pastores sostuvieron un manto donde lo elevamos al Señor como entregado para Él. Ofrenda. Como una ofrenda para el Señor. Se emocionaron tanto con nosotros cuando oficial y legalmente reescribimos en los papeles que era nuestro hijo de manera legal. Para Ari, mis pastores son sus abuelos, pero también creo que en Ari una de las cosas que permea es el nivel de autoridad apostólico y pastoral que ellos tienen sobre nosotros. Y eso es algo que hasta la fecha exploto. Cuando no me quiere hacer caso, le digo, ¿quieres que le preguntemos al pastor Mario, al abuelo? Y automáticamente me dice, no. Ari se subió con él por primera vez al parachute. Ceci lo vio con mi pastor. Ari conoció Cancún, Ixtapa, gracias a una invitación de parte de mis pastores para con nosotros como familia. El corazón de Ari está conectado con ellos, en lo espiritual, en lo familiar, en lo legal. O sea, hay un vínculo. Y ellos, mi pastora, nos ha acompañado, nos conectó, nos ayudó a conectarnos con un grupo de apoyo que se llama ABA, para poder trabajar la situación de la paternidad por adopción, de cómo acoger a un niño adoptado. Y bueno, a través de eso nosotros aprendimos que teníamos que hablar con Ari acerca de esta situación a temprana edad. Y bueno, cuando comenzó la pandemia, el Señor nos dijo, ese es el tiempo. Y hablamos con él acerca de todo como lo que sucedió. Y fue un momento difícil, sí fue un momento difícil porque era un niño de 6 años, 7 años, y que tú no sabes qué va a decir y cómo va a reaccionar. Pero Dios es maravilloso y ha hecho en Ari, ha puesto en Ari un alcance de las cosas distintas. Y él nos respondió de una manera muy sorprendente. No pensó en ese momento, oye, ¿por qué me dejó? ¿Por qué no me quiso? ¿Por qué no? ¿Saben lo que primeramente él me dijo? Es, oye, ¿y entonces ella está sola? Ante eso, yo no estaba preparada para saber qué decir, ¿no? Pero Dios nos dio la sabiduría, la ciencia, y a través precisamente de este ministerio y que la pastora nos hizo favor de contactarnos, aprendimos cómo manejarlo. Ellos han estado acompañándonos en todo este tiempo con esto, y pues es algo maravilloso. Si tú me preguntaras, porque hay muchas cosas más que podría contarte. Sí. Pero si tú me preguntaras de mi pastor, Mario, ¿con qué te quedas?
Me quedo con el pastor visionario, que ve la lluvia cuando apenas la nube se está formando. O cuando ni siquiera se ha formado. O cuando ni siquiera se ha formado. Me quedo con el pastor apasionado para servir a Dios, aunque en eso se le vaya la vida. Sí. Me quedo con el pastor humilde, que reconoce cuando se ha equivocado y pide perdón. Cuando muestra su vulnerabilidad, me quedo con ese pastor humano. Me quedo con el pastor que lo mismo puede predicar con aplomo y unción ante pura gente VIP, como lo puedo ver ensuciarse las manos y perder el glamour, lavando un baño, clavando una tabla, construyendo una puerta. Me quedo con el pastor cercano, que curó mis heridas, que amó lo que a nadie realmente le parecía importante amar. Me quedo con la pastora sabia, me quedo con la pastora que tal vez no fue en su principio tan apapachadora o afectiva, pero que supo decirme dónde sí y dónde no. Me quedo con la pastora prudente, me quedo con la pastora que siempre me decía con la escritura por qué sí, por qué no. Me quedo con la pastora que me enseñó a no dejarse llevar por las emociones como yo me dejaba llevar. Me quedo con la pastora que lo mismo puede comer unos tacos de mollejitas a la mexicana, a un super platillo gourmet. Me quedo con la pastora esposa que ha sabido acompañar a su esposo en todos los momentos de su vida. Me quedo con el pastor esposo que se ha desvivido por darle a su esposa y a su hija como proveedor todo, hasta de sobra. Sí. Me quedo con la pastora mamá que ha orado por sus hijas, como lo ha hecho por nosotros. Me quedo con la pastora que se cuida, que tiene dominio propio en todas las áreas de su vida o en la mayoría de las áreas de su vida. Me quedo con la pastora humana, que se ha equivocado también, pero que no le ha impedido para poder continuar sirviendo al Señor e ir a más. Amén. Me quedo con los pastores que se capacitan, que siguen aprendiendo, que se siguen sorprendiendo. Y me quedo con los que yo pacté envejecer. Amén. Y lo estamos cumpliendo. Amén. Ya tenemos muchas arrugas, ya nos cruje todo. Ya no traemos dulces y chocolates en la bolsa, sino pastillas y demás, pero yo me quedo con tantas cosas hermosas que ellos han hecho. Yo quiero decir de verdad que no son perfectos. Puede ser que tengan muchos defectos. Pero cuando pones en una balanza a una persona y te das cuenta de todo lo bueno que has recibido, te das cuenta que los defectos, se cumple lo que dice la Escritura, que el amor cubre multitud de situaciones. Amén. Ellos, a mí, seguramente me han tenido que perdonar demasiadas cosas. Imperfecciones, inmadureces, reacciones incorrectas, no sé. Pero yo agradezco al Señor porque a la distancia de tantos años y a la distancia de
de espacio, porque ahora ya no convivimos obviamente la misma cantidad de tiempo que lo hacíamos al principio. Yo puedo seguir siendo yo, pero dentro de mí hay el ADN de lo que ellos han sembrado en mi vida. Amén. Yo sé que mucho de lo que, la forma en la que hago cosas, no es porque yo quiera imitarlos, o sea, decir, quiero ser como ellos. Hubo unas personas aquí que querían casi vestirse como ellos, cortarse el cabello como ella, comer lo que ellos comían. No se trata de eso, no de yo quiero hacer lo que ellos hacen, no. Sino que el vínculo espiritual, emocional, del caminar juntos, hace que de manera natural transmitas, recibas cosas. Hoy agradezco al Señor porque me ha permitido crecer un poquito y también poder levantar la voz con respeto y decir, no estoy de acuerdo. Claro. Poder decirles con humildad, con respeto, pero con la palabra, no, yo no creo que deben de hacer así las cosas. Porque si algo ellos me enseñaron, es hacer eso. Y hoy yo agradezco al Señor el poder sentarme junto con ellos, a poder esgrimir junto con los otros pastores de Vida Nueva acerca de lo que vamos a hacer más adelante. Amén. El deseo de mi corazón es que una estafeta como esta sea pasada a las siguientes generaciones, una tras otra. Amén. Y que no seamos solamente miembros de una iglesia, que no seamos solamente los que trabajamos en una iglesia, sino que seamos verdaderamente la iglesia. Amén. Que aprendamos a amar a nuestros pastores y a nuestros líderes con sus defectos y virtudes. Que respetemos la autoridad que representan y algo importante, que seamos agradecidos. Amén. La ingratitud es algo que golpea el corazón del pastor. No queremos que nos rindan pleitesía y que nos sirvan primero y que nos den todos los regalos. No es eso, no se trata de eso. La gratitud tiene que ver con una actitud del corazón. Y yo estoy segura que mi hermana Raquel y mi esposo estamos agradecidos por todo lo que hemos recibido de parte de Dios a través de ellos. Y yo creo que hay muchas aventuras más por caminar juntos. Amén. Ya no corriendo, ya no en la moto a 1000 por hora, porque ya no tenemos el tiempo. Pero sí, todavía el tiempo no se ha acabado. Amén. Y vamos por más. Gracias, Amén. preciosa. Amén. Muchas gracias, Pris. Quiero leer 2 cosas que puso la pastora que me parece que son importantes. Dice, el Señor no dejará tus brazos vacíos. No sé ni cuándo ni cómo, pero el Señor me dijo que acunarás a un bebé en tus brazos y serás madre. Y la otra dice, ¿recuerdas esa palabra que el Señor me dio para ti cuando me preguntaste por qué a mí me cuesta tanto alcanzar las bendiciones de Dios? Sí. Siempre llega la bendición, pero a mí me cuesta más. Yo creo... Fue un congreso de mujeres, estábamos sentadas hasta la puerta y ahí esa palabra el Señor me dio a través de ella. Pris, se nos acabó el tiempo, ya nos pasamos. Cabina, no sé si nos vaya a golpear o no, pero espero que no. Y queremos agradecerte mucho, 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 mucho. Gracias, gracias de verdad, porque, ¿sabes? Todas estas cosas que la pastora Priscila ha contado, ha platicado, he tenido oportunidad de verlas
la gran mayoría de esas cosas. Y a veces pensamos que los pastores son intocables. No, ellos son seres humanos, igual que tú, igual que yo. Amamos a nuestro pastor con todo nuestro corazón. Así cuando nos agarra de la cabeza, me tocó. Y como mi papá era así, para mí eso era maravilloso. Esa pastora que es como mi mamá también, como así era mi mamá, como La Paz. Ha sido genial tenerlos como padres, como pastores. Y no podemos parecernos a otras personas que no sean ellos. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias por estar aquí, Edith. Dios les bendiga, muchas gracias por este tiempo y pues hasta la próxima, el próximo programa nos vemos. Dios les bendiga, bye. Bye. Perdón, cabina. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana por Radio Núcleo 180.